Shalom Ubrajá, Shavua Tov Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Hoy estudiamos en el Daf Yomi, la página 28 del Tratado de Erubín, ya comenzando el tercer capítulo de nuestro tratado, y vamos a estudiar Be'ezrat Hashem sobre diferentes tipos de lo que se considera alimentos. Estábamos viendo ayer para hacer Eruv, que era lo que nos atañe en esta masejet, ¿verdad? Hacía falta utilizar algo que se considerase comida, un alimento. Y sobre eso vamos a estar discutiendo hoy en algunos aspectos. Comparto la página. Lo primero que vamos a hacer es terminar la discusión de ayer. Ayer habíamos visto que nos decía que no se podía utilizar el agua con sal, ¿verdad? Y ni para hacer eruv, ni para el maaser, ni para todo lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque no se consideraba un alimento. Si estaban juntos, había una discusión. ¿Quién lo consideraba un alimento? ¿Quién decía que sí se podía o que no se podía? Y habíamos hablado de ese tzir, es decir, que era la salmuera del pescado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos? Llegamos al punto en el que decimos, bueno, ¿sabes por qué unos consideran que esa salmuera del pescado sí se puede considerar alimento y algunos que no? Porque vienen a estudiar del versículo que nos habla sobre el maaser. El maaser nos dice, este diezmo que nosotros tenemos que traspasar al dinero, a unas monedas y comprar comida en Jerusalén, nos dice el versículo, pondrás ese dinero, comprarás con ese dinero todo aquello que te apetezca. Y después dice, babacar, batzón, bayayin, bashahar, es decir, en el ganado vacuno, en el ganado vino, con licor, ¿sí? Todo aquello que te pida tu alma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí dos posibilidades. Hay unos sabios que estudian esto como lo que se llama ribui miut verribui, es decir, que la Torah viene a añadir cosas, luego viene a excluir cosas y luego vuelve a añadir cosas, que es un tipo de aprendizaje. Y hay otros sabios que vienen y dicen, no, esto es un klal pertuklal, es decir, una generalidad, una regla particular y una generalidad de vuelta. Así es como habíamos quedado. Bien, y habíamos visto que el tema de los peces, ¿por qué? Dijimos, bueno, con la salmuera, ok, hay una discusión, pero todo el mundo está de acuerdo que con pescado sí se puede comer. Entonces, aún ahí hay discusión. ¿Por qué? Porque algunos vienen a decir que no. Lo que yo voy para el Maaser Sheni tiene que ser Gidule Karka. Igual que la particularidad que nos trae el versículo, que dice, Babakar, Batzón, Bayain, Bashahar. Todos esos son ¿qué? O son primi peri, es decir, que son cosas que crecieron de otras cosas, que nacieron de otras cosas, o que son Gidule Karka, o que nacen de la tierra. ¿Sí? Y entonces también todo aquello que yo voy a poder comprar entonces con ese dinero del maaser también tiene que ser de esa misma manera. Y algunos dicen, otra opinión dice que no, dice que en realidad, ¿sí? Son Vlad Vladot Ares, es decir, aquello que nació de algo que fue creado de la tierra en el primer día de la creación. Entonces, ¿qué? Ahí vienen a traernos la discusión que habíamos visto de Masejet Makot, es decir, el pez es algo que crece de la tierra, según una de las opiniones entonces. Dice, ¿por qué? Porque hay uno de los sabios que consideró el pez como posible para poder hacer, comprar con ese dinero del maaser. Entonces viene y nos dice, no, si fuese así, nosotros tenemos el Masejet Makot, que aquella persona que come un molusco, que se llama putita, ¿sí? Recibe 4 veces malkut. Pero si alguien come un ser rastrero de la tierra, recibe 5. Ahora, si los peces fuesen Gidulek Arca, que crecieron de la tierra, entonces debería recibir 5 aquel que comió la putita. Bien, entonces por eso lo viene a excluir. Entonces, ¿qué es lo que excluye este Vlad Vladot Haaretz? Dice las aves. ¿Por qué? Porque las aves sí fueron creadas efectivamente de la tierra. Bien, entonces vamos ahí donde estamos ahora, marcado ahí en amarillo, y dice, man de rabe o fot maitame. Aquel que viene a incluir las aves en este estudio, ¿cuál es su motivo de por qué incluye las aves? Un man de mamit o fot maitame, y el que excluye las aves, ¿cuál es su motivo? Dice, man de marbe o fot casabar, aquel que añade las aves a su estudio, ¿por qué? ¿Qué es lo que piensa?
que cuando la Torá escribió el klal pratu klal, es decir, la regla general, la regla particular y de vuelta a la regla general, es decir, klal abatra davka, es decir, lo esencial que es el último de los klalim, el último de las reglas generales. Y por lo tanto, yeshkan pratu klal. Entonces, en realidad solamente tenemos una regla particular y una regla general. Se klal musaf a la prat, veitrabulehu colmile. Es decir, y entonces, ¿cómo funcionaría eso? Que vamos a hacer que la regla general se añada a la regla particular y entonces va a quedar todo incluido. ¿Sí? Y a pesar de eso, ajane klal la cama. Y a pesar de eso, tenemos un klal primero para enseñarnos que esta regla general de después no incluye todo, sino únicamente aquello que es igual que lo que está en el, o que es similar a lo que está en la regla particular. Es decir, le maute, kol de lo, dame le mishnet tzedadin. Y para excluir todo aquello que no se asemeja por los dos lados. Es decir, perime pri, vegedule carta. Es decir, que sea un fruto de un fruto o que haya crecido de la tierra. Veofot, y las aves, que son prime pri, es decir, que nacen de algo, vegedule carca, se alimentan de la tierra. Y drabu af, hem, benijim bekeser maser. Y entonces ellas también quedan incluidas en esta regla y también se puede comprar aves con el dinero del maser. Uman de memaet o fot, y aquel que excluye las aves, ¿qué es lo que piensa? Clara kamadavka. Es decir, la primera regla general es exacto. Davka, justamente eso. Por lo tanto, el estudio es de la manera que dice klal uprat ve'en baklal el ma shebaprat. Es decir, tenemos una regla general y una regla particular, y en esa regla general no se incluye aquello que está en la regla particular. Hane, por lo tanto, he aquí que justamente aquellos casos particulares que se recuerdan específicamente en el versículo, Veane klal batra, estos son los que van de acuerdo al segundo klal. Le rabuye para añadir kol de damele mishlosha sedadin, es decir, que tienen que ser similares a aquellos de los ejemplos de la regla particular por tres lados, es decir, perime pri, gidule karka, vlad vladot haares. Y por lo tanto las aves que no son vlad vladot haares, que no nacen de algo que nació de la tierra, no se incluyeron dentro de esta ley y no se puede comprar con ellas. No se puede comprar con el dinero del Maaser aves en Jerusalén. Muy bien, vamos ahora entonces a ver un poquito de botánica, ¿sí? Y de gastronomía. Bien, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora aquí un montón de tipos de plantas que se consumían antiguamente. Dice así: Amar Rab Yehuda Mishme de Rab Shmuel Bar Shilat. Mishme de Rab. Dijo Rab Yehuda en nombre de Rab Shmuel Bar Shilat, que dijo en nombre de Rab. Me'arevim bepa'afuim. Befa'afuim. ¿Qué son fa'afuim? Son un tipo de verduras. Ube jalglogot. Es un tipo de hierba. Ube gudgadniyot. Es decir, dice aquí kuzbar. Es el cilantro. Avaló bejaziz. Pero no con jaziz. ¿Qué es el jaziz? Es un tipo de desecho de la cosecha, cuando todavía está verde. Velo bejafniot, y tampoco con jafniot, que son temarim, son higos que están deteriorados, que no se cocinaron completamente, no se maduraron totalmente y ya cayeron. Pregunta la Gemara, ube gudganiyot mi me arvin, beatania gudganiyot, merubebanim yohelu, hashuhebanim lo yohelu. Es decir, tenemos una veraitá que dice que el hecho de tomar gudganiyot, este tipo de kuzbara, de cilantro, dice memuot etazera, hace que se reduzca la descendencia. Por lo tanto, el que tiene muchos hijos, ¿sí?, puede comer de ello, y el que no tiene hijos, que no coma de ello.
¿sí? Vimukshu. Y si venimos a preguntar, ¿sí? Que Legia Gulganiyot, que es decir, que las Gulganiyot, el tallo de las Gulganiyot es como un árbol, ¿sí? Shekebar Tzamach Bahem, Ajele Kataui Lezera, que ya creció en ellos, en esto, la parte que es, que es apropiada para la descendencia. Harehem Kashim, entonces son duros para todas las personas y por lo tanto, Afmer Ruberamanim, yo lo yogelo, es decir, se endurece tanto que ya nadie lo va a comer, ni siquiera la persona que tiene ya muchos hijos. Entonces, de aquí que vemos que la dificultad, cómo nos está diciendo la veraitá que se puede hacer Eruv con los Gudganiot. Entonces viene la Gemara y explica y dice, Targema, vamos a explicar así. Las palabras de Rab, ¿sí? Que se puede hacer Eruv con ello, ¿sí? Ashelo Ukshul Ezera, sobre aquellos Gudganiot que todavía, esos tallos que todavía no se endurecieron, ¿sí? Umerube Banim, y los que tienen muchos hijos todavía lo siguen comiendo y por lo tanto se puede hacer Eruv con ellos, ¿sí? Sigue explicando otra explicación y dice, Iba Etema, si quieres que te dé otra explicación, te voy a decir así. Leo la en realidad, Joshuge Banim, de Ahazu le Merube Banim. Es decir, las palabras de Rab fueron dichas incluso para aquellos que no tienen hijos, muchos hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se ven las Gudganiyot, dice, puesto que los que ya tienen muchos hijos comen de ellas y pueden hacer eruv, entonces también los que no tienen hijos todavía también pueden hacer eruv con ello, a pesar de que ellos no lo van a comer. La Gemara trae una prueba. Y dice, Milotnan, ¿acaso nos enseñó nuestra Mishnah? Me arebim la nazir beyain, vele Israel bitruma. Nuestra Mishnah dijimos que para un nazir, una persona que tiene prohibido tomar vino, se le puede hacer eruv con vino, a pesar de que no lo va a comer. Y para un Israel, para una persona que no es Cohen, se le puede hacer eruv con terumá, que es una comida que tiene que solamente puede comer el Cohen. Alma, afal, gab de los y lehai, a pesar de que no son aptos para que estas personas lo coman, ¿sí? Hadi lehai, sin embargo, sí que es apto para que otros lo coman. Y entonces, Ahanami, aquí también con las Gudganiyot, Afalpi de los Hadi lehai, a pesar de que no son aptos para aquellos que no tienen hijos. Hadi lehai sí que son aptos para aquellos que sí tienen muchos hijos, que sí que van a comer, porque no tienen problema de que esto reduzca la descendencia. Entonces, otra explicación que trae la Gemara dice, Beiba de tema, y si quieres que te dé otra explicación, te voy a decir, y que Amarrab Behindakuke Madae. Es decir, el Rab dijo en este lugar que se llamaba Hindakuke Madae, es decir, en Medea. Gudganiyot Midiot Sheyapot Hen Velekach Efshar Learev Bahen. Es decir, está hablando de unas Gudganiyot que son de Medea, ¿sí? De Hindakuke. Que además en ese lugar las Gudganiyot son buenas, son bellas y son aptas para hacer comida y por lo tanto está permitido hacer Eruv con Gudganiyot. Muy bien, sigue preguntando la Gemara Ubejaziz. A ver si encuentro aquí el Haziz. Ahí estamos aquí. Dice Ubejaziz, ¿sí? Dice Ubejazizlo. No se puede hacer Eruv con el Haziz. Habíamos dicho ese desecho de la cosecha cuando todavía estaba verde. Gamar Rabiudá más Rab. Dijo Rabiudá en nombre de Rab. Keshut Bejaziz me arebim bahen. Es decir, se puede utilizar el Keshut y el Haziz para hacer Eruv. Vamos a ver ahora cómo traducen aquí exactamente el Keshut. Ay, me equivoqué, perdón. Dice así, Keshut, lúpulo. ¿Sí? Lúpulo que después se va a utilizar para para la cerveza, ¿verdad?
Haziz, bueno, muy bien. El Keshut y el Haziz se puede hacer eruv con ellos. Acabamos de decir que no, ¿verdad? Ume barejina lehem boré peri adama. Y se hace la verajá sobre ellos de boré peri adama. Explica la Gemara y dice, lo kasha. Dice, en realidad no hay dificultad entre estas dos veraitot, entre estas dos enseñanzas, porque en una dijimos que está prohibido y en el otro dijimos que sí se puede. Es decir, lo kasha. Mikame de ata rable babel. Ha levatar de ata rable babel. Es decir, una enseñanza fue dicha por Rab antes de irse a Babel y la otra fue dicha después de irse a Babel. ¿Por qué? Porque antes de irse a Babel vio que la gente en realidad no comía este tipo de cosas. Entonces no lo consideraba comida, no se puede hacer eruv con ello. Pero cuando llegó a Babel se dio cuenta que era algo que era común comer. Y entonces dijo, entonces si es común que se coma con ello, entonces sí se puede utilizar para hacer eruv. ¿Sí? Y pero entonces pregunta la Gemara y dice, Babel había ruba de alma. Espera, ¿me estás autorizando de hacer eruv en todo el mundo solamente porque en Babel comían así? Que Babel es la mayoría del mundo. Ve a Tania, y se enseñó a Pul, ve a Seorá, ve a Tiltán, Shezaral de Yarak. Es decir, tenemos el Pul, son las habas. ¿Sí? Ve a Seorá, es decir, la cebada. ¿Sí? Ve a Tiltán, los tréboles. A ver si tenemos otra excepción. Trébol. Bueno, trébol. ¿Sí? El tiltán, vamos a llamarlo así por su nombre, que lo sembró como verdura, es decir, para comerlo como verdura, ¿sí? Cuando todavía está húmedo y fresco. Velolish tamesh, y no para servirse de sus granos después de que se maduraron totalmente. ¿Sí? Batlarato es el coladam, le fijas darán. Es decir, esa persona anuló su intención frente a la de todo el resto de la humanidad y por lo tanto los puede sembrar. Pero esos granos, hayab, es decir, tienen la obligación de separar máster. Ya, pero ¿por qué voy a hacer máster? Yo no me lo voy a comer. Para, perdón, sí, yo lo estoy sembrando para comer. ¿Sí? Entonces, por eso soy hayab le maaser, a pesar de que no los sembró para eso. Veyarkan patur. Entonces dice, a Shahalayim de Agargir son dos tipos de plantas que se come de ellas, ya sea que las sembró o ya sea que las hizo como verdura. Shezar'an la Yarak, es decir, que las sembró como verdura, mit asherin Yarak vezera. Es decir, se separa el maaser tanto de la verdura como del grano. Zarán le zera, pero si las sembró solamente por el grano que van a sacar. Mitaserin zera beyarak. Entonces hace el maaser del grano y de la verdura. Es decir, ¿qué es lo que trae esta veraita como prueba? ¿Sí? Que este tipo de sembrados que se hacen únicamente para los granos, para sacar más granos para sembrar, ¿sí? A pesar de que se los considera como verdura, se anuló su intención frente a la de todas las personas. Es decir, como nadie más lo hace así, lo que él pensó no cuenta. Y entonces, lo mismo ocurriría con el haziz, puesto que la mayoría del mundo no suele comerlo cuando está hecho como verdura. Entonces, normalmente debería anular esta opinión de aquellas personas que lo comen frente a la mayoría del mundo que no lo utilizan para comerlo en ese estado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Rab autorizó hacer eruv con ello? Únicamente, ¿por qué? Porque en Babel sí lo comían así. Entonces responde la Gemara y dice, Kikiyama Rab, es decir, aquello que dijo Rab, ¿sí? Que se hace eruv con ello, Bidginuntia, es decir, cuando estamos hablando de un haziz, perdón, vamos a poner aquí la página, de un haziz, Agadal Beginá
que creció en un jardín que todo lo que crece ahí se come. Y ahí es donde permitió utilizarlo para hacer eruv. Muy bien. Entonces pregunta la Gemara y dice, Zera, habíamos visto que hablaba al principio de si lo hizo para Yerek. Ahora, si lo hizo para Zera, Zera Shel Yerek, Gargir Lemay Hazi, es decir, este Gargir, ¿para qué me serviría? Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Sheken Rishonim Shelo Haya Lahem Pilpelin, Shohakin Oto, Matbilin Bo Eta Tzali. ¿Qué es lo que pasaba? Que este Gargir, ¿sí? Antiguamente, dice, ¿dónde tenemos este Gargir? Antiguamente, cuando no tenían pimientos, pilpelim, ¿qué es lo que hacían? Venían y lo molían y entonces untaban en él la comida, como si fuese un tipo de liftán. Había visto lo que era liftán, perdón. Como una compota, es decir, lo hacían como una especie de mermelada y así lo comían. Bien, y entonces por lo tanto, Hayab de Maaser es necesario separar el Maaser de todo ello. Bien, muy bien. Nos cuenta la Gemara y dice, Rabizera, Kihaba Halish, Migirse. Es decir, cuando Rabzera se debilitó en su estudio, ¿sí? Haba Azil Beyativ Apitja de Rabiuda Bar Ami. Entonces iba y se sentaba en la puerta de la yeshiva, del Bet Midrash, de Rabiuda Bar Ami. Amar, dijo, Kinafke ve aile Rabanan Ekum Mikamaihu. Es decir, ¿qué es lo que se dijo? ¿Sí? Dijo, puesto que yo no tengo fuerza para ocuparme del estudio de la Torá, ¿sí? Entonces, por lo menos, ¿sí? Cuando van a entrar o van a salir los alumnos, me voy a levantar para honrarlos, ¿sí? Y por eso recibiré una recompensa. ¿Por qué? Por dar honor a los sabios. Es decir, entonces, ¿qué hizo? Se sentó ahí, Nafak Ata Yunka de Berrab. Entonces, de repente pasó por ahí un estudiante, ¿sí? Un Tinok Shebet Rabban, es decir, un niño pequeño que estudiaba ahí. Amarle, le dijo Rabzera, Mai Agmerach Rabach, es decir, ¿qué es lo que te enseñó hoy tu maestro? Amarle, le dijo el Tinok, ¿sí? Me enseñó que se dice la verajá, que Shut Bore Perija Adama, Haziz Shakon y Yabidbaro. Bien, es decir, por este Keshut, por el lúpulo, ¿sí? Por el lúpulo se dice Bore Perija Adama. Pero por el Haziz que estábamos viendo se dice Shakon y Abidbaro. Amarle le dijo Rabizera a Draba. Y dice, no, al contrario. ¿Sí? Ifha mistabra. Lo lógico parece decir lo contrario. ¿Sí? Es decir, que por el Keshut diga Shakon y Abidbaro, por el lúpulo, y por el Haziz, que al fin de cuentas tiene que ver con algo que crece en la tierra y es una especie de planta, di Bore Periadama, ¿sí? Hay me hará mirbe. ¿Por qué? Porque eso crece de la tierra, ¿sí? Y de ahí chupan las raíces. Me hay, y el lúpulo, me avirca maribe. El lúpulo crece, toma su alimento del aire, ¿sí? Entonces concluye la cámara y dice, Virgeta que yo nunca de Rab. La alajá en realidad es como aquel niño, ¿sí? Como aquel estudiante de la yeshiva de Rab. ¿Sí? Que por el Keshut se dice Adamá y por el Haziz se dice Shakol. Y explica la Gemara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Hay, es decir, eso, el Keshut, el lúpulo, se encuentra en un estado que, Gemire Pere, se encuentra en un estado en el que se completó totalmente el fruto.
de Hai, y el otro, el Haziz, Lav Gemar Pere. No se encuentra totalmente completo, no está totalmente maduro. Mai de Kamart Hai, aquello que dijiste del Haziz, Meara Karri Rabi, que chupa, que toma su alimento de la tierra, de Hai y el Keshut, Meavira Karrabi, que toma su alimento del aire, Lohi no es así. ¿Por qué? Keshut Nami Meara Karrabi. Dice el Keshut, el lúpulo también toma de la tierra. De Haka Hazinan, de Katlinan la le Ismata Umaita, Keshuta. Es decir, es apropiado que cuando cortamos las raíces, ¿sí?, de las espinas, también el keshut está por debajo, el lúpulo está por debajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también chupa su sustento de la tierra. Y por lo tanto la verajá es boré peyadama. Entonces, ¿por qué dijo así el alumno? Porque en realidad no es una cuestión de dónde procede, es una cuestión de lo que está totalmente hecho o no. El lúpulo que está totalmente maduro en ese momento y procede de la tierra, la verajá es boré peyadama. Pero el haziz, puesto que aún no está maduro, entonces la verajá no puede ser boré peyadama, sino que sería shakol ni yabit bueno. Muy bien. Entonces volvemos a aquellos tipos de alimentos que mencionamos arriba. Y dijimos, dice, Kafniyot M. Arevin. Es decir, con estos kafniyot habíamos dicho que eran los dátiles que estaban no maduros. Vea Tania, si se enseñó en una vereitá, Kor, ¿qué es Kor? Es una parte que crece junto al tronco de la palmera. ¿Sí? Perdón un segundo. Muy bien, entonces ahora sí, ya estamos, volvemos a donde estábamos. Entonces estábamos diciendo, estos kafniyot, estos dátiles que no estaban maduros, ¿bien? Dijimos en nuestra veraitá, no se puede hacer eruv con ellos, ¿bien? Vea Tania, así se enseñó. Cor, ¿qué es el cor? Es un tronco, una especie, una parte del tronco de la palmera que en algún momento suele estar un poco más tierno y se puede comer, ¿bien? Como los palmitos que se suele decir, ¿no? Entonces, este cor, nikach bekesef maaser, es decir, se puede tomar como con el dinero del maaser. ¿Por qué? Es peri, mi peri, es decir, es un fruto de un fruto que crece de la tierra. ¿Sí? Ve'erme maet tumat o jalín. ¿Sí? Perdón, ve'erme metame, pero no se impurifica con la impureza de los alimentos. ¿Por qué? Porque no se considera una comida. A fin de cuentas es un trozo de árbol. Entonces dice, Beikafniyot, Nikajot, Bekesef Maser, Metameot, Tumato Jalín. Es decir, pero por otro lado nos dice que las kafniot se pueden comprar con el dinero de Maser y que se impurifican con la impureza de los alimentos. La viuda dice, Kor Areu, que es lejol dabar. Es decir, el Kor lo considera como un árbol para todo, como madera. ¿Sí? Y no se impurifica con la impureza de las comidas. Ela, salvo lo único que es el Maser, que se puede comprar con el dinero de Maser. ¿Por qué? Porque se considera un fruto que viene de un fruto que crece de la tierra. Bekafniyot. Y estos dátiles que no estaban maduros. Bekafniyot, hareen, que peri lejol dibrehem. Es decir, se considera como un fruto para todo. Y entonces se pueden impurificar con la impureza de los alimentos. Ela, shepeturot mina maaser. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a estar exentas del maaser. No se pueden, no hay que separar maaser de ellas. ¿Por qué? Porque todavía no se acabó de preparar el fruto. Entonces, de aquello que dice el Tanakama, el primer sabio, que los kafniyot se impurifican con la impureza de las comidas, ¿qué es lo que queda ahí? Que son un ojel gamur, que es una comida plenamente. Entonces, ¿por qué nos dice Rab que no se puede hacer eruv con ello? Responde la cámara y dice, Hatam, es decir, en lo que dice la Breitá, bitnishane, es decir, son temarim, son dátiles de una palmera
que es macho, ¿sí? Que no llegan a cocinarse totalmente, a madurar totalmente, ¿sí? Por lo tanto, cuando todavía son kafniyot, ya se considera un alimento. Se pregunta la Gemara y dice, Yaji, si fuese así, estamos hablando de kafniyot, de una palmera macho o masculina, no sé cómo, ¿sí? Beja lema rabiuda peturot minamaser. Beatania, amar rabiuda, lo uzkeru pagué betioné. El aleiñan maaser bilbad. Pagué betioné de ajine de tobina. Entonces, ¿qué nos dice así? Dice, dijimos, estábamos hablando de que vienen de una palmera macho. Dice, si es así, entonces, ¿por qué vino a decir Rabbi Yehuda que están exentas del maaser? Si se enseñó en una vereitá que dijo Rabbi Yehuda, ¿sí? Que no se recordó estas palabras de los sabios, que dice, pagué betioné, es decir, los dátiles que no se maduraron totalmente, que llegan de un lugar que se llama betioné. Pero con respecto al maaser únicamente, es que dijeron los sabios que los dátiles de betioné, de ajine, de tobina, y los kafniyot, que vienen de tobina, donde ahí son palmeras macho, hayabim maaser, sí que dice que separarles el diezmo. ¿Sí? Ahora dice, y puesto, incluso la viuda está de acuerdo que estos frutos de este dátil macho necesitan separar de ellos el maaser. Lo itaken, no podemos fijar la veraitá que tenemos delante como frutos de una palmera macho. Le responde la cámara y dice, Ela, en realidad, Leolam, tenemos que fijar la veraitá, lo benishane. No estamos hablando de palmeras machos normales. Uleiniantum ato jalin, shane. Y en cuanto a la impureza de los alimentos es diferente. ¿Sí? Es decir, es diferente a la ley respecto a la impureza con respecto al eruv. Que de amar Rabbi Yohanan, como le dijo Rabbi Yohanan, o il veraui le matkan al yedeja ur, dice, puesto que yo todavía puedo coger y reparar el hecho de que no están suficientemente maduros a través de que los voy a tostar al fuego. A Hanami, aquí también los kafniyot que reciben impureza de los alimentos, o il veyajol le matkan al yedeja ur, es decir, ¿por qué? Porque todavía los puedo asar al fuego y los voy a hacer comestibles. Entonces, en cuanto al eruv, no son aptos porque en el eruv tiene que ser una cosa que sea apta para hacer comida en el momento en el que se adquiere esa shevita, ese lugar donde vas a estar habitando el Shabbat. Y todavía esos dátiles no se repararon a través del hecho de tostar. Muy bien. Sigue entonces la Gemara. Y dice, Ve'eja Idmar de Rabbi Yohanan. Entonces aquí. Aquí está. Entonces dice, Ve'eja Idmar de Rabbi Yohanan. Ajá de Tanya. Shekedim Hamarim. Entonces, ¿cómo es aquello que dijo Rabbi Yohanan? Aquello que está enseñado. Las almendras que son amargas, cuando son grandes. Que Tanim Hayabim Maaser, mientras sean pequeñas, hay que separar el Maaser, hay que separar el diezmo. Gedolim, Peturim, pero si ya crecieron todo lo que tenían que crecer, están exentas. ¿Por qué? Porque no son aptas a hacer comidas, porque son muy, muy, muy amargas. La gente no las come. ¿Sí? Ahora dice, pero las almendras que son metuquín, que son dulces, Gedolim Hayabim, las grandes, hay que separar el maaser, que están en Peturim, las pequeñas están exentas. ¿Por qué? Porque todavía no se acabó su proceso de maduración. Ahora dice Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon el hijo de Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, en nombre de su padre, Shekedim Amarim, las almendras que son amargas, Zebaze, es decir, ya sean grandes o ya sean pequeñas, Lifdor,
estarían exentas. ¿Sí? Las grandes, ¿por qué? Porque nadie las va a comer. Y las pequeñas, ¿por qué? Porque todavía no son un fruto. Ve Amrila y Amrile, es decir, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, ¿sí? Te va a decir sobre estas almendras amargas, Zebeze, tanto unas como otras, las grandes como las pequeñas. Lejiyub, que ambas tienes que separar el maaser. ¿Por qué? ¿Sí? Amar Rabbi Ilai, Jorá Rabbi Hanina, Betzipori, que dibre Haomer Zebeze Liftor. Y enseñó Rabbi Hanina en Tzipori, según la opinión que dice, tanto unas como otras están exentas. Entonces pregunta la Gemara y dice, Ulman de Amar debes de Lejiyub, y aquel que dice que tanto unas como otras están obligadas a separar el maaser. Lema y Haze, es decir, ¿cuál sería su motivo? Amar Rabbi Yohanan, Oir, Beraúl, Lematkan, al Yedeaur. ¿Por qué? Porque tú las puedes llegar a, a acabar de preparar a través de que las vas a asar al fuego. Y así se van a hacer aptas para ser comidas. Muy bien. Vamos a llegar casi al final de nuestro estudio de hoy. Tenemos 2 párrafos más y estamos llegando al final. Amar mar. Dice así. Amarmar, dijo aquel sabio en una breita. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dijo, Kor hareu que etz lejol de barab, ela shenikach bekeser maser. Es decir, el kor, este tronco de palmera o que crece junto a las palmeras, que a veces está tierno y se puede comer y a veces no, y se considera un árbol, aquí dice, se considera como una madera para todo, salvo que se puede llegar a utilizar para comprar con el dinero del maser. Y pregunta a la Gemara y dice, Hainu, es decir, esto que estoy diciendo, Hainu Tanakama, es lo mismo que dijo el primer sabio, que dice que el cor, este corazón de palmera, se coge con el dinero del maaser, se puede comprar con el dinero del maaser. ¿Sí? Amar a Valle, entonces dijo a Valle, perdón, se me escucha, ¿verdad? Muy bien. Dice Amar a Valle, ¿cuál es la diferencia? Si vino a cocinarlo mucho tiempo, shlako, vetignó, y después lo vino a freír, y cabenayu. Esta sería la diferencia. Es decir, el primer sabio que dijo que se puede coger dijo stam, sin hacerle nada. Y el segundo dijo no. ¿Por qué? Porque en realidad lo cocinó, lo preparó de tal manera que va a ser apto para ser comido. Y cabenayu. Matkiv le Raba, le preguntó Raba, mi Ika le mande amar, shekaló, betigno, lo, beatania, haor, beashilia, en metameintum atojalin. Dice, entonces, pregunta la Gemara y dice, ¿y acaso vamos a decir, según la opinión que dice que lo cocinó y luego lo frió, que no? Si se enseñó que la piel de un animal que no se come, o la shilia, es decir, la shilia es la placenta, emetamein tumatojalin, no viene a impurificarse con la impureza de los alimentos. Ahora dice, o sheshalko reshilia shehishab aleja leochla metameim tumatojalin. Ahora, si la piel se cocinó mucho tiempo o la shilia se considera para ella como que la iba a preparar para comer, entonces sí que recibe impureza como los alimentos. ¿Qué es lo que vemos? Que la piel, a pesar de que es dura y que no es apta para ser comida, de todas formas, puesto que la preparó de tal manera que va a ser posible comerlo, recibe impureza de los alimentos. Entonces, con más razón, que el cor, que es apto para ser comido, incluso que no lo vas a cocinar. Entonces, seguro que también debería recibir impureza de alimentos. Responde la Gemara y dice, Ela amar Raba, pues más bien dijo Raba y Kabenay. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Dice Beraja. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué Beraja tienes que decir? ¿Qué quiere decir? De Idmar, es decir, una opinión dice, Cor, la viuda amar, Cor, para el Cor, este corazón de palmera, la viuda dice que la Berajá es Boreperija Adama. Ushmuel amar, Shmuel dice, Shakon y Abid Baro. Ahora dice, Rabbi Yehuda Omer, Boreperi Adama, ¿por qué dice Boreperi Adama? Sheuch lahu, porque a fin de cuentas es una comida, y es una comida que procede de la tierra. Ushmuel Amar, Shakol ni Abid Baro, que van Shesofo Leakshot. Dice, ¿por qué? Porque a fin de cuentas
ese corazón de palmera va a acabar endureciéndose. Bien, y entonces no es un producto de la tierra en sí para comer. Entonces, por lo tanto, Lome Barejinal y Lave Bore Periadama, no se le dice Bore Periadama. Y sobre esto discutieron el Tanakama y Rabbi Yehuda, que para el Tanakama, Ogel Hu Ume Barejima la Bore Periadama, es decir, para el Tanakama, es una comida y se dice por él Bore Periadama. Y para Rabbi Yehuda es un árbol, es una madera, entonces no se le dice Bore Periadama, sino Shakon y Abid Baro. Amarle Shmuel le Rabbi Yehuda, le dijo Shmuel a Rabbi Yehuda, Shinena, es decir, estudiamos. Shinena, Kavater Nistabra. Es decir, vamos a estudiar que según lo que tú estás diciendo parece lógico, que la barajá del Kor sea Boré Pería Dama. De Hat Zenon, porque tenemos el caso del Zenón. El Zenón, el rábano, Sofole Akshot. Al final también se va a endurecer y se dice sobre él Boré Pería Dama. La Cámara rechaza esto y dice, Velohi, dice, no es así, no se puede comparar esto. ¿Por qué? Porque el Sonen, Nat'e Inshe Adate de Pulga. Es decir, las personas lo plantan, ¿sí? Con la intención de comerlo cuando todavía está raj, está suave. Aval, pero el dikla, la palmera, lonate Inshe Adate de Cora. La persona no la planta para comer ese corazón de palmera, ¿sí? Pues concluye la Gemara y dice, Beaf al de calce Shmuel de Rabiudá, Irgeta Kabate de Shmuel. Y a pesar de que parecía lógico pensar como él, de todas formas la halajá se fijó como Shmuel. Es decir, que Shmuel estaría de acuerdo, aunque parecería lógico pensar como Rabbi Yehuda. Sin embargo, la halajá se fijó como Shmuel, que dijo que la verajá del Kor es Shakol Miya Bidbar. Hasta aquí vamos a llegar hoy entonces en nuestro estudio del Daf Yomi. Mañana, Bezrat Hashem, nos encontraremos de vuelta para seguir con nuestro estudio Hizku, Veinzu y Besorot Tobot. Nos vemos mañana.